Bienvenidos al canal. Hoy día vamos a ver cómo poder configurar una base de datos Oracle 21C junto a una herramienta que se llama Apex. Lo vamos a realizar con una cosa que se llama Docker. ¿Ya? Lo ideal es tener instalado Docker. Les voy a dejar un video y un enlace dentro de los comentarios de cómo instalar Docker en Windows y en Linux. ¿Ya? Y vamos a primero descargar un proyecto. ¿Sí? Vamos a ingresar a un proyecto de GitHub, www.github.com, github.com / el profe Carrera. ¿Sí? No sé si es que todos tienen conocimiento de cómo importar un proyecto de GitHub a su máquina, así que lo que vamos a hacer es descargarlo manualmente nomás y descomprimirlo, ¿sí? Y lo voy a renombrar. Así que voy aquí a repositorios, vamos a ir a la sección de Oracle, a este proyecto de Oracle DB ORDS Apex, ¿sí? Voy así a revisar una cosa, tengo que abrir Docker y borrar un proyecto para que no tengamos problemas de nombre. Demos un segundo y voy a detener aquí algo que tengo andando. Entonces, esto es Docker, ya, de hecho aquí estoy teniendo algo. ¿Sí? El logo es una ballenita, ¿sí? Permite crear una cosa que se llaman contenedores. ¿Ya? Nosotros tenemos una instancia de una imagen. Una imagen es un proyecto en donde está el sistema operativo y puede haber alguna aplicación instalada. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos tener Debian y dentro podríamos tener Oracle Base Database, ¿sí? Que es el motor de base de datos de Oracle, instalado. ¿Ya? Es parecido a una máquina virtual, en realidad no es lo mismo, pero podríamos hacer la analogía. Si es que conoce las máquinas virtuales, uno puede con VirtualBox, por ejemplo, instalar dentro de cualquier sistema operativo otro sistema operativo. ¿Sí? Podríamos instalar, por ejemplo, dentro de Windows un Ubuntu, que es Linux. Podríamos instalar, no sé, CentOS, Manjaro, cualquier distribución de Linux. O podríamos instalar otro Windows. ¿Ya? En esa máquina virtual podríamos tener instalado lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Sí, y podría ser un ambiente aislado al ambiente real al ambiente de la máquina anfitriona, ¿ya? O el sistema operativo anfitrión, que podría ser Windows o Linux, ¿ya? Es parecido, no es lo mismo, pero aquí vamos a ver cómo desplegar de forma sencilla Oracle, la base de datos, para poder conectarnos con SQL Developer, ¿ya? Eso es como lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Se va a demorar un poquito en hacer ciertas acciones, ¿sí? Entonces, esto hay que dejarlo abierto, ¿ya? Para poder ejecutar algunos comandos. Vamos a descargar el proyecto, ¿ya? Aquí, de hecho, aquí está escrito el comando ejecutar para poder instalar el contenedor. Y esto es lo que debemos llegar a revisar o ver. Tendríamos la base de datos, ¿sí? Tenemos un administrador de la base de datos que se ve de esta forma. Esta es como la página web, vamos a ingresar también a él. Y vamos a tener aquí información de la base de datos, como por ejemplo el tema del uso del disco, de la CPU, etcétera. Y lo que nosotros pretendemos instalar es Apex, ¿sí? Apex es una herramienta que nos permite, una herramienta de low code que nos permite con poco código, más que código, configuraciones, realizar aplicaciones web de escritorio, en realidad aplicaciones web, como podrían ser servicios REST, ¿sí? Que nos entregan información del motor de la base de datos. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos posteriormente. La idea es instalar esta herramienta para que después posteriormente veamos cómo poder crear las tablas que ya definimos. Si se acuerdan en el modelo en relación al anterior, aquí teníamos las tablas. La idea es que estas tablas estén en el motor de base de datos, ya que se vean de esta forma. Miren, si me voy acá, desconecté la base de datos. Pero después nos vamos a conectar a la base de datos que viene por defecto y vamos a ver algunas tablas que están ahí. ¿Ya? Entonces, la idea es descargar este proyecto. Para descargarlo, me voy a colocar atrás. Vamos al botoncito verde y aquí abajito dice descargar zip, ¿sí? O download zip. Así que vamos a presionar eso, le voy a dar descargar, ¿ya? Y le voy a dar guardar, ¿ya? Una vez que guardamos el proyecto, la carpeta la dejé por acá. Una vez que guardamos el proyecto, procedemos a descomprimir, ¿ya? Aquí lo descomprimí. ¿Sí? Le podemos cambiar el nombre, aquí dice main, Apex main. O lo podemos dejar tal como está, ¿ya? Aquí, una vez que tenemos instalado
Docker, ¿sí? Podemos ejecutar una terminal y ejecutar el comando Docker que salía en el LM, que era Docker Compose App, o podemos abrir Visual Code. Si alguien tiene Visual Studio Code, pueden abrir aquí también con la terminal, pueden escribir acá code, esto es cualquier sistema operativo, code. Y les va a abrir el proyecto en donde estaba en la carpeta donde está la terminal. Si se dan cuenta, aquí estoy dentro de la carpeta del proyecto que descargamos, que descomprimimos, y si se dan cuenta, aquí se abrió esa carpeta con code espacio punto, ya. Y aquí está el archivo Docker y el LM con todas las instrucciones. ¿Sí? Aquí las imágenes están referenciadas acá, ¿sí? Entonces por eso se ve así, porque está en la edición del LM, pero ustedes pueden colocar clic secundario, Open Preview, que es como se ve en internet, y aquí sale la información, cómo se visualiza en la página web, ¿ya? No voy a ahondar en muchos detalles, pero este archivo permite documentar proyectos dentro de GitHub, GitLab y Bitbucket, que son repositorios de código fuente, ¿sí? de código de programación, ¿ya? Bueno, más que nada un resumen así como de qué hace esta cosa. Esto que está acá lo que crea son dos contenedores. Esto que está acá es la definición de un contenedor y esto que está acá es la definición del segundo contenedor. Además de eso, crea una red virtual dentro de los contenedores, ¿sí? En donde van a comunicarse estos dos contenedores que vamos a construir, ¿sí? Y el primer contenedor que está acá arriba es la base de datos, ¿sí? Es la versión 21.3.0 XE. La XE significa Express Edition, edición entre comillas Express o edición pequeña, que sirve para desarrollar. Y el segundo contenedor tiene el producto de Apex, ¿sí? ORDS más Apex, que es un proyecto web en Java creado por Oracle para poder, como les decía, crear aplicaciones de forma sencilla con poco código, ¿sí? Es una herramienta low code, ¿sí? de bajo código o poco código, así que nos permite mejorar o agilizar el desarrollo. Sí, una de las desventajas es que por lo general todas estas herramientas de low code tienen licenciamiento, entonces si bien podemos desarrollar con poco código, sí tenemos que pagar licencia y distintos niveles de licencia para esos productos, ¿ya? De igual forma, esta herramienta nos va a permitir aprender a utilizar, por ejemplo, API REST de forma un poquito más sencilla que si tuviésemos que construirla con algún lenguaje como Python o Java, ¿ya? Más que nada es para poder tener un acercamiento, una noción de cómo influye el motor sobre un producto web, ¿ya? Para eso lo vamos a usar, ¿ya? Y esto es para poder, como digo, crear el motor de base de datos donde vamos a construir las tablas. El esquema completo se le llama esquema a esas tablas que tenemos más otros objetos que tienen un motor de base de datos, ¿ya? Y para ello primero vamos a instalar esto, ¿sí? Entonces vamos a proceder. Aquí también se puede abrir una terminal y aquí podemos ejecutar el comando en cuestión, ¿ya? Que sería el Docker Compose. Lo vamos a ejecutar de acá, pero ustedes si quieren lo ejecutan de acá, ¿ya? Voy a ejecutarlo de acá, ¿sí? Voy a colocar ls para verificar que estamos dentro del proyecto. Bueno, esta consola no era. Va a aparecer la cerré, no sé por qué, pero creo que por mi manía, ¿sí? Por TOC siempre cierro las terminales. Aquí está la terminal, ¿ya? Entonces colocamos ls y debemos estar dentro del directorio donde se encuentra Docker Compose YAML. Si no, nos va a dar error al ejecutar el comando, ¿sí? Nos va a decir, oye, no encuentro el archivo definido para poder ejecutar el Docker Compose. Voy a colocar Docker Compose App. Y aquí se van a empezar a descargar ciertas imágenes. Se va a descargar la base de datos y se va a descargar Apex, ¿ya? En este instante no se está descargando porque yo ya lo tenía descargado. Ya lo tenía en la caché del contenedor, ¿ya? De acá. Aquí en imágenes ya tenía las imágenes descargadas, ¿sí? Aquí tengo un montón de imágenes en caché. Así que ya estaba descargada, así que lo único que hizo fue crear el contenedor. Pero a ustedes lo más probable es que se le demore un poco más, ¿ya? Sí se va a demorar en una parte. Aquí tenemos el contenedor de la base de datos, ¿ya? Al cual nos podemos conectar. Esto ya está iniciado. Creo que ya está iniciado. Y podríamos conectarnos, ¿sí? Vamos a conectarnos. Y este otro contenedor es el que se va a demorar un poquito más. De hecho, vamos a copiar esto y lo vamos a colocar en una terminal. Esto que está acá nos indica qué cosa está haciendo este segundo contenedor, ¿ya? Este segundo contenedor, voy a abrir aquí una nueva terminal para que veamos lo que está haciendo. Este segundo contenedor está instalando todo lo que tiene Apex. Apex tiene un esquema propio para poder utilizar la herramienta con los editores visuales, ¿sí? Entonces instala
y de hecho crea un esquema completo dentro de la base de datos, ¿sí? Y crea un montón de tablas, las pobla, le pone información, y una vez que recién se instala todo, podemos ver Apex. Pero por mientras podemos verificar otro elemento que tiene que ver con el motor de base de datos, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, acá y colocamos, bueno, aquí mismo, si nos vamos acá, aquí salen los puertos. Por ejemplo, aquí el puerto 8521 es el de la base de datos. De hecho, por detrás, el 1521, dentro de los contenedores se ocupa el 1521. En nuestra máquina vamos a ocupar el 8521. ¿Por qué? Porque por lo general esos puertos no se ocupan. Son utilizados por nosotros mismos, entonces no va a haber otra aplicación que choque con ese puerto, ¿ya? Aquí hay otra dirección, otro puerto, 8500 fue reemplazado por el 5500. El 5500 el que viene por defecto. Yo lo reemplacé para que nosotros lo viéramos con el 8500. Si hago clic acá, debiese abrirse. Se me abrió en otro lado. Debiese abrirse la página web. Algo está ocurriendo que no se ve del todo. Vamos a revisar ya. Voy a escribirlo yo. A ver, no me acuerdo si es que era HTTP o HTTPS. Vamos a colocar localhost 8500. Ya era HTTP 8500 parece. ¿Y por qué me pide un usuario acá? A ver. Ya. Qué extraño. A menos que tenga otra aplicación funcionando. No, está apagada esa. Que podría tener problemas con esto. Pero no. 8500. Entonces. Vamos a ver si es que consiste. Y Oracle 123 que viene por defecto dentro del proyecto. No me funciona. Está extraño porque dice haber ingresado. De hecho, aquí está escrito como la documentación. Vamos a revisar. Dice que es Oracle. Dice que es Oracle M. Aquí está la ruta. Quizás yo la copié mal. Oracle M. Y ahí está. Me había equivocado en la ruta. Aquí uno coloca sys o system y Oracle con O mayúscula 1, 2, 3. De hecho está escrito dentro del M, aquí mismo. Aquí abajito está escrito. Aquí están las credenciales. Eso fue lo que ocupé. Entonces cuando ingresamos aquí podemos ver el sistema, ¿sí? Podemos ver cuántos recursos tiene, los esquemas que hay, etcétera. Esto más que nada es información referente para el DBA, ¿sí? Aquí en Tablespace podemos ver cuáles son los espacios del disco que se están ocupando, ¿ya? Y después vamos a mencionar un poquito esto, ¿sí? Nosotros podemos crear unidades dentro del disco, podemos segmentarlo, crear una cosa que se llama Tablespace, que es una unidad lógica donde vamos nosotros a guardar información, que van a ser, por ejemplo, nuestras tablas, la información de nuestras tablas, y cada usuario debe tener dos Tablespace como básico: el Tablespace de los datos, que es donde se va a crear las tablas y la información de la base de datos, y una base de datos TEM, una temporal, ya que la temporal por defecto es esta, ¿ya? Y la temporal nos permite hacer ordenamiento o algún tipo de algoritmo cuando busquemos datos dentro de la base de datos, ¿ya? Entonces esos son los dos Tablespace mínimos. Por lo general, en ambiente productivo se sugieren tres Tablespace para un usuario: el Tablespace de los datos, el Tablespace temporal y el Tablespace de índices para hacer búsqueda dentro de la base de datos. Sí, así segmentarlo, y después si es que tenemos que administrar nuestro sistema de base de datos, tener discos independientes para cada una de las acciones, ¿sí? Y así podemos escalar de forma un poquito más controlada y mejor. Pero eso lo vamos a omitir, ¿ya? Podemos conectar nuestra base de datos, ¿sí? De hecho, desde aquí no me acuerdo si es que podíamos hacer alguna acción y ejecutar algún tipo de SQL. Sí podemos ver el rendimiento de los contenedores. Vamos a hacerlo desde acá, ¿sí? Desde acá vamos a configurar una conexión. No estoy seguro si es que esta conexión que tengo acá me sirve o no. Sí, esta me sirve. Hay que colocar estos datos: system, la contraseña es Oracle 123 con O mayúscula, localhost y el puerto. El puerto no es el 1521, dijimos que era el 8521. Y si la instancia es la XEPDB1, vamos a probar. Dice que está correcto y me puedo conectar, ¿sí? Yo me voy a conectar. Y aquí coloco abrir y aquí voy a poder ver algunas tablas, ¿sí? Aquí si me selecciono tablas, están todas estas tablas que son del sistema, del administrador del sistema, ¿sí? Nosotros debiésemos crear un usuario en particular para poder crear nuestras tablas. No debiésemos utilizar este usuario que es el administrador de la base de datos, ¿ya? Ojo con eso, se lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De hecho, aquí sale una sección de los usuarios que están definidos, ¿ya? Por defecto, y ahí se está creando Apex.
Se dan cuenta y se están creando varios usuarios que tienen que ver con el producto que estamos instalando, ¿ya? No sé si es que habrá terminado, vamos a revisar si es que terminó. De hecho, todavía está procesando, miren. Todavía está creando o descomprimiendo elementos dentro del sistema de la base de datos. Ya, una vez que finalice, debiésemos poder ver la aplicación, ¿ya? ¿Qué más podemos comentar con respecto a esto? Aquí podemos crear tablas y podemos crear usuarios. De hecho, por aquí tengo una instrucción y se las voy a explicar un poquito, ¿ya? Para poder crear un usuario. Así que hay que hacer varias cosas. Vamos a colocarlo acá. Esto después lo vamos a volver a explicar, sí. Esto es un ejemplo. Primero tenemos que habilitar desde Oracle 12c. Hay que hacer una habilitación de ejecuciones remotas de script, ¿ya? Por defecto viene deshabilitado la ejecución remota por seguridad, ¿sí? Entonces no podemos crear, por ejemplo, usuarios o otro elemento dentro de la base de datos si no ejecutamos esta sentencia. Hay que ejecutarla, ¿ya? Una vez que la ejecutamos, podemos crear aquí un usuario, ¿sí? Vamos a colocar, no sé, Juanito user. Bueno, para crear un usuario hay que colocarle un nombre, una contraseña y hay que definir un table space de datos y un table space temporal. Por defecto, estos están creados ya, ¿sí? Si me voy acá, aquí a table space, storage table space, si me doy cuenta ya está creado el user, ahí está, user y el temp, están creados. De hecho, este tiene un tamaño de 5 MB y este tiene un tamaño de 237 MB. Max size es unlimited, ilimitado, que significa que esto va a seguir creciendo, no es un tamaño fijo, ¿ya? Uno puede definirle un table space un tamaño fijo y que no crezca más. Entonces, cuando empiezan a crearse cosas dentro del motor de base de datos, de nuestra base de datos, va a llegar un límite. Y cuando llegue ese límite, ya no voy a poder seguir escribiendo y no voy a poder seguir haciendo ciertas acciones, ¿ya? Se sugiere hacer eso cuando tenemos dimensionado cuánto vamos a crecer. Si no sabemos cuánto vamos a crecer, se deja indefinido, ¿sí? Ilimitado. Como les digo, estos vienen por defecto y son para prácticamente probar o hacer pruebas, ¿sí? Dentro del esquema, ¿sí? O para instruirse, para instrucciones, ¿ya? Y uno puede crear sus propios table space. En este caso estamos usando, como no vamos a explicar más adelante todo, estamos usando esto por defecto, ¿ya? Entonces vamos a crear este usuario, o se puede crear ese usuario con esos table space por defecto, y también se le puede después dar permiso al usuario para que pueda usarlo. Una cosa es decirle, oye, tú vas a ser un usuario que va a poder utilizar estos elementos, ¿sí? Voy a colocar aquí un computador de línea, no me deja. Se quita computador. Y para poder usarle hay que darle permiso. O sea, yo le puedo decir, oye, tú por defecto vas a usar esto, pero aún no tienes permiso para usarlo. Entonces, yo puedo aquí darle un usuario, un uso ilimitado de, por ejemplo, el table space, ¿ya? De user. El temporal, como es, entre comillas, un temporal, no es necesario darle permiso porque va a escribir y borrar elementos. ¿Sí? Es un table space o un espacio del disco de transición. Es como para hacer cálculos. Por ejemplo, cuando queremos hacer una búsqueda de datos y queremos ordenarlo, la memoria RAM es muy pequeña para poder hacer ese ordenamiento. Cualquier algoritmo va a ocupar muchos recursos. Entonces lo que se usa es el disco para hacer de pivote y hacer el ordenamiento. Entonces para eso se ocupa, por ejemplo, el temporal. Aquí, por ejemplo, estoy dando cuota limitada para el user, que es el table space de los datos. Cuando cree una tabla, la va a crear acá y va a poder usar todo el table space. Si el table space está limitado, igual yo le puedo dar un límite a Juanito, por ejemplo, de que pueda escribir 500 megas nomás. Aunque sea ilimitado el table space, yo le puedo tener más de un usuario dentro de ese elemento a escribir. Se sugiere, como buena práctica, tener table space independiente por cada usuario, ¿sí? Así no estamos chocando con la unidad del disco, ¿sí? Podemos chocar con el mismo disco, pero no con la unidad lógica del disco, ¿ya? ¿Qué más hay que hacer con Juanito? Por ejemplo, hay que darle permiso de iniciar sesión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Juanito, si necesitamos que inicie sesión, porque si construimos esto, el usuario va a estar creado, voy a tratar de conectarme y me va a decir no me puedo conectar. Para poder conectarse remotamente, Juanito tiene que tener este permiso, create session, ¿ya?
Con esto ahí recién podemos conectarnos con Juanito, ¿sí? De hecho, podría quizás tratar de crearlo y probar. Probemos. Vamos a ejecutar este comando. Me dice que está alterado, está correcto. Aquí abajo sale la información, la voy a ir borrando. Voy a crear el usuario Juanito con la contraseña 1234. ¿Ya? Le vamos a dar play. Ya, dice que está creado. Entonces, si me voy aquí con el usuario administrador, esto se hace con el usuario System, el administrador, ojo, no con cualquier usuario. Aquí dice está Juanito. Voy a refrescar aquí. Vamos a ver si es que está Juanito. Ahí está Juanito User. ¿Ya? Y podemos ahora definirle que use el almacenamiento de users, que es el tablespace. ¿Ya? Esto lo vamos a explicar con más detalle más adelante, ¿sí? Mientras estamos esperando que se instale esto, el Apex. Estamos, entre comillas, pasando un poquito como de concepto. Ahí le cambié el permiso, dice Juanito fue alterado, o sea, ya tiene permiso para poder usar el tablespace o usar el motor de base de datos para escribir cosas. Pero si yo me trato de conectar con Juanito, ya para crear una conexión voy a colocar aquí Juanito User. Ya, el nombre de usuario da lo mismo si está en mayúsculas o en minúsculas, lo que importa sí es la contraseña. ¿Sí? Como está escrita aquí, es 1, 2, 3, 4. Aquí el localhost 8521, el mismo nombre de servicio que era XEPDB1 parece que era. Vamos a darle a probar, si no vamos a corregir. Ya, lo voy a guardar, de hecho lo guardé. Y se dan cuenta, me dio un error, pero no de contraseña. Dice, el usuario Juanito, ¿sí? No posee los privilegios de crear sesión, ¿sí? Logon deny, ¿sí? Significa que no me pude loguear, ¿sí? Porque fue denegado, ¿sí? El logueo fue denegado. ¿Qué tengo que hacer? Con el mismo usuario System, darle los permisos a Juanito para que se conecte. Entonces, si ahora hago de nuevo la prueba, no es necesario. Bueno, aquí tengo que colocar la clave 1, 2, 3, 4. Cuando guardan, también pueden guardar la contraseña. Esto no lo recomiendo en base de datos productiva o de QA. Si es una base de datos de desarrollo y el propio de usted, da lo mismo, guárdenlo nomás. Si después no la colocan de nuevo. Si le doy probar, me dice correcto, entonces ahora me puedo conectar. ¿Ya? Usuario Juanito no tiene ninguna tabla. Aquí está vacío. Sí, todos los registros están vacíos, así que podríamos crear información para Juanito. ¿Ya? Como les digo, estamos ocupando el mismo tablespace user item de otros usuarios. Podríamos haber creado 4 o 5 usuarios usando los mismos tablespace. No se sugiere eso, se sugiere que se crea un tablespace para cada usuario, ya que esto en el disco está almacenado en una dirección en particular. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está almacenado en OPT, vamos a copiarla. OPT Oracle Oradata XC. Vamos a revisar. Si me voy al contenedor, aquí este contenedor que está acá, me voy a exec, coloco cd, pego, hago un ls. Si se dan cuenta que están todos los puntos DBF. Los DBF son database file, ¿ya? Que son los archivos físicos. El tablespace es la unidad lógica dentro de la base de datos. La base de datos siempre se va a llamar con un nombre, pero a nivel físico, a nivel del disco, se va a escribir con un nombre en particular que se llama .dbf, un data file, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el user 01, ¿sí? El tablespace se llama user, pero el user apunta a el data file, que es el archivo físico, user 01 de dbf, ¿sí? Y si hago un ls-a lh, podríamos saber el tamaño. Si se dan cuenta, esto pesa 5 megas. Pero podría yo utilizar ese tablespace para que lo usen distintos usuarios. No es lo ideal, porque estaríamos mezclando la información. La base de datos de Juanito con la de Dieguito, así que lo ideal es no hacerlo, ¿sí? Vamos a ir entonces a ver si es que se terminó de instalar esto. Y revisar aquí el log. Si nos vamos al log, se dan cuenta aquí ya finalizó, ¿sí? Por aquí debe haber dado un puerto de configuración, ¿sí? de la aplicación. No recuerdo en qué sección lo muestra, pero no importa, vamos a bajar. Si se dan cuenta, como digo, terminó y completó. Dentro de la documentación de acá también está la ruta, así que mejor la copiamos. Aquí la copio y la vamos a pegar acá al lado y vamos a revisar si es que podemos entrar a Apex. Aquí está Apex instalado. Podemos colocar el workspace que viene por defecto, definir el usuario y ojo aquí con la contraseña, ¿ya? La contraseña es welcome 1 y aquí te va a pedir cambiar la contraseña de inmediato. Voy a colocar la misma para no
cambiarla y no perderla porque así está dentro de la información que está publicada, ¿ya? Y aquí podemos hacer varias cosas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Y con esto ya instalamos Apex, ¿sí? Y también instalamos el motor. Tenemos dos cosas instaladas: la base de datos y el motor para poder, el motor de la base de datos y Apex para poder crear aplicaciones web, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar primero en crear cosas dentro de la base de datos y después utilizar Apex. Porque hicimos esto para no tener que reinstalar cada uno de los productos por separado, ¿sí? Y igual les di una pincelada, ¿sí? Un approach, un acercamiento de el crear un usuario, que lo vimos acá, ¿ya? Esto lo vamos a repetir y lo voy a explicar un poquito más detallado en videos posteriores, ¿ya? Así que eso por hoy día. Nos vemos, chicos. Chao.